Alexandra Lázaro, tu cámara. Luis Ángel, tu cámara. Georgia Rebasa. Kaylee, Keila, Lisset Rodríguez. Profesor, estoy con mi cámara, pero desde este dispositivo porque mi laptop no me dejaba prender la Lisset cámara. Rodríguez, Karumi Milagros. Beimer Frank, sus cámaras. Ya, ahorita lo voy a sacar, ¿ya? No están con cámara, yo lo saco, chicos. Yo lo saco de la sesión. Creo que salió mi compañera. Es que tiene una conexión un poquito baja. Profesor, yo tengo las diapositivas, pero las tengo en PDF. ¿Las podría presentar igual así? Sí, no hay problema. No hay problema. Avance que el tiempo está pasando, chicos, ¿ah? Por si acaso. Chicos, los del grupo podrían levantar la mano, por favor. Recording in progress. ¿Y si se logra ver? Sí. Ya listo, chicos, pueden empezar. Buenos días, profesor, compañeros. En esta mañana a mí en mi grupo nos ha tocado exponer la biología y sus ramas. Y el grupo consta de mis compañeros Romero Snyder, Rabanal Díaz, María de los Ángeles, Chira Paola, Aurora Aquino, Judith Cholán, Jimmy Castro, Pablo Castillo y Joseph Carranza, y mi persona. Avancen, avancen. Les queda poco tiempo, avancen. Ajá. La biología. Su nombre proviene del griego bios, que significa vida, y logia, que significa ciencia o conocimiento. Los humanos siempre han estado interesados en sus orígenes y en cómo se diferencian de otros animales en el mundo. La biología es una disciplina importante porque a través de ella podemos desentrañar los misterios de la vida tal como la conocemos. Vamos a empezar con una de las ramas de la biología que es anatomía. La anatomía se encarga de estudiar la estructura de los seres vivos, animales y plantas, es decir, lo que tiene que ver con la forma, ubicación, disposición y relación que tiene entre los órganos y tejidos que conforman. Además, también se considera una de las ciencias básicas para la medicina, ya que de ahí surge la inquietud de buscar conocimientos mucho antes que los seres humanos puedan intervenir en el funcionamiento de nuestro cuerpo. La bacteriología, como su mismo nombre lo dice, estudia lo que tiene que ver las bacterias, la morfología, origen, evolución y metabolismo de las distintas bacterias que habitan en el planeta, con el objetivo de poder analizar las funciones que realizan dentro de su hábitat, también como la descomposición que tienen de la materia orgánica y las enfermedades que pueden causar al ser humano y poder combatirlas. La bioinformática estudia las bases de los datos biológicos. Quiere decir que está en relación con la genética, ya que es una subdisciplina científica que implica el uso de ciencias informáticas para poder recopilar, almacenar y diseminar datos de información biológicos como la secuencia de ADN y los aminoácidos. Además, también tenemos lo que es la biología estructural. Es una rama de la biología molecular que estudia la estructura dimensional de las macromoléculas, en este caso proteínas y ácidos nucleicos, ya que tiene funciones asociadas a ella. También es de gran interés porque en general las proteínas pueden llevar a cabo sus funciones biológicas cuando adoptan una estructura tridimensional, que es lo de que se encarga de estudiar la biología estructural. Seguimos con la biología marina. Se encarga del estudio de los seres vivos que habitan en los ecosistemas marinos, que incluye el estudio de la flora, la fauna y el microbioma propio del mar, así como comunidades marinas que esto lo conforman.
Se ocupa principalmente de la descripción, clasificación biológica e investigación científica de las especies. Constituye los ecosistemas marinos y los dos medios sociales. La biología molecular tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Dos macromoléculas en particular participan en su objeto de estudio. Los ácidos nucleicos, entre los cuales el ADN, el más utilizado, es el componente de los genes. Las proteínas, que son los agentes activos de los organismos vivos. La bioquímica es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y reacciones químicas que sufren estos compuestos. La botánica estudia las plantas bajo los aspectos incluyendo la descripción, clasificación, distribución, identificación, estudio de la reproducción y otras relaciones recíprocas con otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio ambiente en que se encuentran. Se calcula que hay 8,7 millones de especies en el planeta. La citología. En la actualidad, la citología lo que quiere estudiar son las formas del individuo o especies, como bacterias, protistas y hongos. En la actualidad, la palabra citología se utiliza para referirse a las muestras o biopsias tomadas en estudios citológicos. Cabe resaltar que también la palabra citología proviene de los estudios anteriormente realizados por Robert Hooke y algunos pues, científicos. Bueno, proviene de citología por la palabra celdas o celdillas. La ecología es un campo interdisciplinario que incluye a la biología y a la ciencia de la Tierra. Su principal objetivo de este es comprender la complejidad de red que existe entre el ecosistema y sus habitantes. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo y el ciclo prenatal del organismo, es decir, del embrión. Aquí vamos a encontrar tres etapas fundamentales, que vienen siendo la etapa embrional y la etapa fetal. Cuando me refiero a etapa embrional es cuando se comienza a fecundar el óvulo y por ende da orígenes que esta misma se forma una bola hueca, conocida como blastocito, en la cual se imprenda en las paredes del óvulo. Hay que resaltar que aquí, en la etapa embriológica, es la etapa que posiblemente sea un poco difícil para el desarrollo del embrión, porque va a estar expuesto a diversas enfermedades en las cuales estas puede adquirir y posteriormente, cuando ya haya nacido, estas pueden tener problemas, por ejemplo, problemas de corazón, como la taquicardia y entre otros. Pasamos a la endocrinología. Vela por el estudio de las glándulas endocrinas y las glándulas de secreción interna. Aquí el principal factor es el hipotálamo, el que se controla el sistema endocrino y las células nerviosas. Además, esto se encarga de regular las temperaturas y los impulsos sexuales. Las glándulas suprarrenales, bueno, son las glándulas que producen hormonas como esteroides y ayudan al control de los latidos. Las glándulas tiroideas son las que contienen las hormonas T3 y T4, por ejemplo, como la tiroxina, que ayuda al metabolismo. Y las glándulas reproductoras que están encontradas, pues, en el sistema reproductor femenino y masculino. Ok, gracias. Siguiente grupo, por favor. ¿Alguna pregunta sobre la exposición de sus compañeros? ¿Todo ha quedado claro? ¿Alguna pregunta sobre la exposición de sus compañeros? Bajen la mano si es que no van a preguntar. ¿No? Todo Muy claro, bien. profesor. Ok, aplausos virtuales para sus compañeros, por favor. Aplausos virtuales. Gracias, chicos. Muy bien. ¿Hay otro grupo? ¿Algún otro grupo más que va a exponer? Nosotros, profesor. Ya, listo. Buenos días, Tienen, buenos días. profesor. Tienen hasta las 8:30, 10 minutos. Gracias. ¿Se ve, profesor? ¿Sí? Sí se ve. Bueno, para comenzar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Ok, buen día profesor, buen día compañeros. Para hacer una breve introducción de lo que se refiere a la biología. La biología es una ciencia amplia que se encarga de estudiar a los seres vivos y los procesos biológicos que ocurren dentro de ellos, es decir, dentro de su organismo, ya sea metabolismo u otro tipo de reacciones metabólicas. Empezando por definiendo a la palabra biología etimológicamente, bio que significa vida y logía que significa estudio, conocimiento. Definimos a la biología como el estudio de la vida. A continuación vamos a presentar algunas de las ramas más importantes que hemos considerado. En este caso solo hemos considerado 10 y que van a ser expuestas a continuación por mis demás compañeros. Biología celular. Se enfoca en el estudio de las células, su estructura, su función y metabolismo. Entre ellas está la estructura y función de la célula, las membranas celulares, estudia su estructura y su función como la permeabilidad selectiva y el transporte de sustancias. El ciclo celular, el metabolismo celular, la comunicación celular y la biología molecular, que estudia las moléculas biológicas y cómo interactúan dentro de la célula, incluyendo el ADN, el ARN y proteínas. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios que se transmiten en generación, como por ejemplo tenemos la estatura, los ojos, el cabello, la sangre, la hemofilia, el síndrome de Down, el enanismo, daltonismo. También se clasifica en genética clásica, genética molecular, genética de poblaciones, genética cuantitativa y genética de la enfermedad. Biología evolutiva. Es el estudio de la evolución y diversidad de los seres vivos a lo largo del tiempo. En esta rama resalta un personaje muy importante, quien es Charles Darwin. También es considerado como el padre de la evolución. En 1859 publica la obra El origen de las especies por el mecanismo de selección natural, donde recopila argumentos y evidencias de la evolución. Como subramas tenemos a la selección natural, derivación genética, especiación, evolución molecular y filogenia. Ecología. La ecología es estudio de las interacciones entre los seres vivos y su ambiente. Entre ellas tenemos la rama de los ecosistemas. El ecosistema es un conjunto de especies de una área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Los biomas, o también llamados paisajes bioclimáticos o áreas bióticas, es una determinada parte del planeta que comparte el clima, la flora y la fauna. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. La conservación de la biodiversidad se refiere a las acciones humanas que buscan proteger al menos una porción representativa de la naturaleza. Biología del desarrollo. Son los procesos que participan en la formación de un nuevo ser. Estudia cómo los seres vivos crecen y se desarrollan desde su estado embrionario hasta su estado adulto celular. Sus subramas vendrían a ser la embriología, morfogénesis, diferencia celular, genética del desarrollo, plasticidad del desarrollo. ¿Eso es todo? Parece que mi compañera está teniendo problemas de audio, entonces voy a leer su parte, que vendría a ser la biología de la conservación. Estudia de la conservación y preservación de las especies y su hábitat. Tenemos lo que es la diversidad biológica, ecología de la población, ecología del paisaje, manejo
de recursos naturales, conservación de especies. Biología marina. Estudia de los seres vivos y los ecosistemas acuáticos que habitan en los océanos, mares, costas y en otros cuerpos de agua salada. Más se enfoca en entender cómo funcionan los organismos marinos, cómo interactúan entre sí y en su entorno. Tenemos sus subramas que son biodiversidad marina, oceanografía biológica, ecología marina y biología pesquera. Biología vegetal. Estudio de los organismos vegetales, su estructura y su función. En estas tenemos algunas subramas que son la morfología vegetal, fisiología vegetal, genética vegetal, ecología vegetal, taxonomía vegetal, biología molecular de las plantas y la fitopatología. En estas podemos decir que las subramas de la biología vegetal estudian tanto a las plantas, desde que están en semillita hasta que den su fruto, ya que tienen que dar sin ninguna enfermedad aquellos frutos. Morfología. Nos referimos al estudio de la forma de los seres vivos, las funciones de nutrición, relación y reproducción. Otra vez etimológicamente definimos a la morfología partiéndolas en sus ramas, morfo, que significa forma, y logía, estudio. En este caso se refiere al estudio, conocimiento de las diferentes formas que presentan los diferentes organismos. Se subdivide en citología, histología, embriología y biología del desarrollo y anatomía. En lo que es citología nos referimos al estudio específicamente y especialmente de lo que son células. En histología nos referimos al estudio de lo que son los tejidos. En embriología o biología del desarrollo nos referimos al estudio, por ejemplo, desde que una célula germinativa tan pequeña hasta ya el individuo adulto. Y en lo que es anatomía se refiere al estudio estructural sobre cómo está conformado el cuerpo humano, el estudio de los diferentes sistemas y aparatos que presenta el ser humano. La zoología. La zoología se enfoca en el estudio de los animales, su diversidad, estructura y su comportamiento. Tenemos la anatomía animal, que estudia la estructura y la función de los órganos y sistemas de los animales. La fisiología animal, que estudia la forma en que los organismos animales funcionan, desde los procesos celulares hasta los sistemas completos. La ecología animal estudia la relación entre los animales y su entorno. Comportamiento animal. Se estudia las conductas de los animales, incluyendo la comunicación, el apareamiento, la alimentación, la defensa y la migración. Muy bien, chicos. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre la exposición? No pongan esa frase, por favor, me trae recuerdos. Recording in Entonces, a ver, progress. les dejo, por favor, la palabra. Vamos. ¿Sí están todos los de mi grupo? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ya, profesor. Buenos días, profesor y compañeros. Vamos a hablar sobre el tema sobre la biología. En esta exposición se explorarán algunas de las principales ramas de biología, desde la biología celular hasta la ecología, pasando por la genética, la filosofía, la microbiología, la biotecnología,
A través de estas ramas descubriremos cómo se relacionan los seres vivos en su entorno y cómo estas interacciones pueden tener un impacto significativo. ¿Qué estudia la biología? Estudia la vida y los seres vivos en todas sus formas y funciones. Esta disciplina se ocupa de comprender la estructura, funcionamiento, origen y evolución de los organismos vivos, así como las interacciones entre ellos y su ambiente. Colbert, ¿estás? ¿Te tocas? Colbert. Buenos días. Bueno. Ya bueno, ¿quién es Aristóteles? Aristóteles fue el primero en clasificar los seres vivos. Se le considera como el fundador de la lógica y la filosofía de la ciencia. El método inductivo-deductivo que propusiera Aristóteles como herramienta de la investigación en el campo de las ciencias privilegia el análisis del razonamiento deductivo, y en especial el razonamiento deductivo categórico o sigologismo. Propiedades de la materia. ¿Qué es la materia? La materia viva es la que constituye los seres vivos y que está formada por la materia orgánica e inorgánica. La materia orgánica está formada por las moléculas orgánicas producidas por los seres vivos, y la inorgánica son las que no están formadas por cadenas de carbono, como son el agua, las sales minerales o los gases. La rama taxonomía, ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación, jerarquiza y sistemática con sus nombres de los grupos de animales y de vegetales. Citología. Es el análisis de células del cuerpo en un microscopio. Esto se hace para determinar cuál es su apariencia, cómo se forman y cómo funcionan. Este examen se utiliza por lo general para buscar cánceres y cambios precancerosos. Histología. Histología estudia la estructura microscópica de los tejidos, es decir, agrupaciones complejas de las células organizadas para cumplir una función determinada. Luis. Microbiología. La microbiología es la rama de la biología que se enfoca en el estudio de los microorganismos, en su estructura, función, clasificación, interacciones y evolución. Son pequeños organismos que a menudo no son visibles a simple vista, como bacterias, virus, hongos y protozoarios, sino que tienen que verlo con microscopio, como su nombre indica, ¿no? Esta rama se divide en subramas asimismo, como la bacteriología, la micología y la virología. Son unas pocas de varias que hay. La bacteriología es una rama que se ocupa de la morfología, estructura, clasificación y bioquímica exclusivamente de las bacterias. Roberto Koch es el padre de la bacteriología, y él estudió la tuberculosis y presentó a la comunidad científica el bacilo, ¿no? Él descubrió el bacilo de la cólera, el anthrax, la difteria, el tifus, la neumonía, el tétano, e introdujo técnicas de cultivo bacterianas. La micología es la rama que se encarga del estudio de los hongos y su relación con el ambiente y otros microorganismos. Los hongos son organismos eucariotas que se pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares y desempeñan una función importante en los ecosistemas, como la descomposición de la materia orgánica, como la simbiosis con otros organismos y la producción de compuestos útiles para la industria y para la medicina. Los hongos también tienen una importancia ecológica porque son importantes patógenos contra animales y plantas, ¿no?
previenen enfermedades. Así, y esto lo descubrió el ganador del premio Nobel, Alexander Fleming, al descubrir la penicilina. Ahora, la virología es el estudio de los virus y es considerado un campo tanto de la microbiología y de la medicina, ¿no? Desde el 2007. El padre de la virología, el científico Ivanovsky, quien en 1892 experimentó con las hojas del tabaco y se concluyó que existían algunos seres mucho más pequeños que las bacterias que infectaban y enfermaban a las plantas de tabaco. Los denominó virus, que en latín significa veneno, ¿no? Y el estudio de esta rama es importante, puesto que nuevas variantes de enfermedades nuevas podrían salir y esta ciencia se encargaba de combatirlo, ¿no? Como recientemente la del coronavirus. Catherine. Ya pues chicos, cada uno se supone que debe saber su parte, por favor. La botánica, la rama de la biología que estudia las plantas bajo todos sus aspectos. A ver, un ratito, stop. ¿Dónde está tu cámara, hija? Profesor, que tengo problemas con mi internet. ¿Me has avisado? ¿Me has escrito? No, disculpe, es que recién también entraba a la clase. Así no se puede exponer. No se puede exponer así sin cámara, es una falta de respeto. Yo estoy con mi cámara encendida todo el tiempo, ¿no? A veces que la apago cuando pido permiso, bueno, pero la apago por un instante. Pero si tú vas a exponer, no está bien que expongas sin cámara, porque yo no te estoy viendo, no sé cómo te estás expresando, hija. Me dice que tienes problemas de internet, ¿qué ha pasado? No, profesor, disculpe. Ya, por esta vez, ¿ya? Termina, por Gracias. favor. La botánica tiene como siguientes ramas la ficología, que es la disciplina científica que se dedica a estudiar las algas, también conocida como algología. La botánica criptogámica estudia las especies vegetales que no poseen flores y que tienen sus órganos reproductores encubiertos. La carpología es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio de las semillas y los frutos. La palinología es el estudio de la vida vegetal prehistórica a través del examen y el análisis del polen y las esporas. En los siglos XV y XVI, la botánica se desarrolló como una disciplina científica separada de la herborista y de la medicina. El padre de la botánica fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que antes de nuestra era publicó las primeras obras centradas en el estudio de las plantas. La zoología, así también como la botánica, se encarga de estudiar el reino animal y vegetal. Los animales de las diferentes especies son clasificados y se observan sus comportamientos, sus conductas en condiciones naturales y se analiza su evolución. La idea del zoológico moderno fue una iniciativa que surgió en abril de 1972. Se comenzó a realizar esfuerzos para la creación de zoológico que cumpliera con altos estándares de modernidad, ya que ese entonces solo había un viejo zoológico que no cumplía con las necesidades del momento. Se considera al filósofo Aristóteles como el fundador de esta ciencia, pues fue el primero en idear un sistema de clasificación de los animales. Una de las figuras más influyentes de la historia de la fisiología es un médico griego Galeno. Diseñó animales de granja, diseccionó animales de granja, monos y otros mamíferos, y desarrolló muchas de sus características de forma precisa, aunque algunos fueron aplicadas erróneamente al cuerpo humano. El estudio anatómico de Leonardo da Vinci se fue adelantando en su gran medida a su época. Sus disecciones y comparaciones de la estructura de otros animales le permitieron decir importantes conclusiones, y también se dio cuenta, como por ejemplo, que las disposiciones de las articulaciones y de los huesos, como las patas de caballos, eran similares a las piernas del cuerpo humano. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta sobre la exposición de sus compañeros? La eco.
Perdón. No escuché. Weimer, tu cámara. Stephanie, tu cámara. Luis Ángel, tu cámara. Cielo, Valeria, Mijail, Alexandra, Ramos, Aliso. ¿No, Colbert, no tienes preguntas? Me pareció ver que quería hacer una pregunta. No, no, profesor, me confundí. Ok, Disculpe. listo, muy bien. Aplauso para sus compañeros, en todo caso, si no hubiera ninguna pregunta. Aplausos virtuales. Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos a empezar la clase entonces. ¿Dónde nos hemos quedado, mis queridos alumnos? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿En qué parte nos hemos quedado? ¿Aquí? ¿Me parece? ¿Me hacen recordar, por favor? Sí, creo que toca carbohidratos. ¿Ya hemos hecho agua y sales minerales? ¿Ya hemos hecho? Mm, No, 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 Porque el lunes era feriado. Sí, pues Ajá, por sí, eso. sí, No hemos aún hecho no. entonces, ¿no? Hemos hecho este tema. no, profesor. Ok, listo, muy bien. Entonces lo último que nos faltaba hablar, mis queridos alumnos, era sobre esta partecita, agua y sales minerales. Entonces, a ver, para aclararles, ya los que faltan exponer sería para la siguiente clase. Ya los que faltan exponer, porque ya no tenemos tiempo para más. Tenemos que avanzar con la clase, chicos. ¿Ya? Así que no se preocupen. Le estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar de agua y sales minerales. ¿Ya? Entonces, quería decirles de que cuando hablamos de agua y sales minerales, hablamos de biomoléculas inorgánicas. Biomoléculas inorgánicas. Profe, para empezar, ¿qué es una biomolécula? Dirán ustedes. Pues muy sencillo, una biomolécula es una asociación de átomos, ¿verdad? Pero que están asociados a los seres vivos, ¿sí? Están asociadas a los seres vivos. Porque cuando yo formo una molécula con una agrupación de átomos, ¿sí? Esto ya va a quedar establecido, va a quedar fijo. Vuelvo a repetir, en otras palabras, la agrupación de átomos me va a ocasionar o me va a originar una molécula. Y cuando yo digo biomolécula, me refiero a una molécula que forma parte de la estructura viva, que forma parte de los seres vivos, ¿sí? Entonces, eso es una biomolécula. Y cuando yo digo biomolécula inorgánica, me estoy refiriendo a una biomolécula que no presenta enlaces carbono con carbono. Eso quiere decir que no hay una unión entre dos carbonos. Ustedes saben que el carbono es un elemento químico, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de biomolécula inorgánica, me estoy refiriendo a estas moléculas que no presentan estos enlaces carbono con carbono. Juan Carlos, no veo tu cámara. Weimer, no veo tu cámara. Por favor, chicos, una más y lo voy a sacar. Ustedes quieren que me enoje, creo. Por favor, pues. Ya. Y entonces les pregunto, les hago la pregunta. Si yo hablo que las biomoléculas orgánicas, inorgánicas, son aquellas que no presentan enlace carbono con carbono, ¿qué serían las biomoléculas orgánicas entonces? ¿Quién me responde? Aquellas que presentan Aquellas conexión que carbono sí, con carbono. ajá, correcto, aquellas que sí presentan ese enlace carbono con carbono, ¿verdad? Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, una de esas biomoléculas... ¿Qué pasó, Stephanie? Está muy sonriente hoy día. Cuéntame el Perdón, chiste. profesor. ¿Qué pasó? Cuéntanos el chiste. ¿Qué te causa gracia? No, es que tengo un perrito acá y está que grita. Ah, ya. Ya, entonces, tenemos al agua, ¿no? Tenemos al agua y el agua es una biomolécula inorgánica entonces, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer qué es lo que dice ahí. Por favor, Andy Santiago, ¿qué es lo que nos dice la diapositiva sobre la estructura molecular del agua? Vamos.
El agua es un compuesto químico formado por la unión de dos átomos de hidrógeno y átomo de oxígeno. Correcto. Gracias. Sí, efectivamente, el agua entonces es un compuesto químico que está formado por, dice, la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Se representa con la fórmula entonces H2O. Ahí lo pueden ver ustedes. E incluso pueden ver cómo es su estructura física, ¿no? ¿Verdad? Ahí pueden verlo. Dos átomos de hidrógeno con carga positiva a los costados y en el centro vemos al átomo de oxígeno. ¿Qué más nos dice sobre la molécula de agua, Juan Carlos? En la parte superior izquierda, lee por favor esa partecita. Es una molécula dipolar, léelo. Ya. Es una molécula dipolar ya que posee una región electronegativa, oxígeno, y otra electropositiva, hidrógenos, que se encuentran unidas por enlaces covalentes. Excelente. Entonces, es una molécula dipolar, dice ahí, porque tiene dos cargas, presenta dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. La carga positiva la va a ofrecer, en este caso, la van a ofrecer los hidrógenos y la carga negativa la va a ofrecer el oxígeno. Pero al juntarse dos cargas, entonces podemos decir que la molécula de agua es una molécula neutra, porque presenta las dos cargas. Pues la suma de las dos cargas, positiva y negativa, nos va a dar 0. Entonces, significa esto que es una molécula neutra. Dice también que están unidas por enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir covalente? Un enlace covalente es aquel en el cual, es un enlace químico en el cual los electrones se van a compartir. ¿Sí? Se comparten los electrones. Eso es entonces un enlace covalente. En la parte inferior izquierda, ¿qué nos dice ahí? Milagro Chinchayán. Inferior izquierda de tu pantalla. Cada una de las moléculas. Cada una de las moléculas forma puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula próxima. Correcto. Esto quiere decir que la molécula de agua tiene la capacidad de unirse con otra molécula de agua a través de los famosos puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Gracias a los puentes de hidrógeno es de que una molécula tiene la capacidad de unirse con otra similar. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Muy bien. Hay más información sobre cómo es de que están dispuestos los átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Qué distancia tienen? ¿Qué ángulo tienen? Bueno, esto ya les dejo para que lo lean. Vamos a la parte derecha. Alejandro. Profesor, buenos días. Tengo una curiosidad. En el A sumativo ver. nos viene cuánto es el ángulo que forma el agua, que es 104,5, pero hay alternativa 105. ¿Cuál marcaríamos? Dependiendo lo que diga, pues, el examen. Ahora, yo no estoy seguro si es que te va a venir esa pregunta, yo no lo puedo asegurar. Pero No la está, pero si nos respuesta... viene 104,4 y 105, ¿cuál marcaríamos? Ya, pero déjame terminar, pues. Te estaba diciendo de que algunos autores consideran que es 104.5, algunos autores y otros autores consideran 100.5. ¿Ya? Entonces, tienen que ver las diferencias porque 104.5 se aproxima a 105, entonces no creo que la diferencia sea mínima. No creo que, no, yo no creo, yo al menos no pondría eso, no sé los demás profesores, pero no hay mucha diferencia. Por eso les digo, unos autores consideran 104.5 y otros 105 y al final es lo mismo, porque 104.5 se va a redondear a... Alejandro. A 105. Correcto. ¿Quedó claro entonces? Como te Entiendo, digo, claro. no creo ya, si ponen esa pregunta sería un poquito extraña, no sé, habría que conversar con otros colegas, pero no sé, yo no pondría esta pregunta, no lo veo muy relevante. No sé los otros profesores, porque al final las preguntas las hacemos todos, ¿no? Pero como te voy a explicar, sería un poco ilógico que te pongan las alternativas 104.5 y 105, perdón. Porque, como te voy a repetir, algunos autores consideran que es 104.5 la distancia y otros consideran que es 105. ¿Se entiende? Sí, profesor. Para aclarártelo un poco más, si yo te pongo esta pregunta, yo te pondría la distancia o el ángulo que forman los dos átomos de hidrógeno es, y ahí te pongo la opción, ¿no? Te puedo poner o 104.5 o 105, cualquiera de los dos te puedo poner. Pero en las otras opciones no te voy a poner esos dos similares, pues no te puedo poner 103, 102, 101, qué sé yo.
Pero no te puedo poner los dos juntos porque si no ya habría ambigüedad. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, listo. Alejandro, léeme por favor la parte derecha que está en rojo. Las moléculas de agua tienen un total de 10 protones y 10 electrones, 8 del átomo oxígeno y uno de cada de los 2 átomos de hidrógeno. Excelente. Entonces miren que la molécula, perdón, el átomo de oxígeno presenta 8 electrones. Y los hidrógenos, cada hidrógeno que tiene la molécula de agua presenta un electrón más. Entonces, si son 2 átomos de hidrógeno y cada uno aporta 1, tenemos 8 y 2 de los hidrógenos, en total tenemos 10 electrones. Bien, vamos a ver entonces ahora las propiedades físico-químicas del agua. Ya, propiedades físico-químicas del agua. Tenemos muchas propiedades ahí. Por ejemplo, la alta corriente dieléctrica, tenemos menor densidad en estado sólido, alto calor específico, alta fuerza de cohesión y alta calor de evaporación. Profe, ¿qué significa cada una de esas? Pues miren, vamos a ver, por ejemplo, la alta calor de vaporización. ¿Qué significa alta calor de vaporización? Significa, chicos, que para que el agua pase de un estado a otro, significa que hay que añadirle gran cantidad de calor, ¿ya? Gran cantidad de calor, gran cantidad de energía, para que el agua empiece a hervir, para que el agua empiece a vaporizarse, para que el agua empiece a cambiar de estado. Entonces, a esto se refiere con alta calor de vaporización. Y puedo comparar esta propiedad justamente con el alto calor específico también. ¿Por qué? Porque como les dije, para cambiar de un grado a otro, ¿sí? Para aumentar o disminuir su temperatura, la temperatura del agua, se necesita bastante calor o disminuir ese calor. Se necesita bastante energía. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Si se entiende, por favor, dejen todo su glorioso like, ¿ya? Dejen su glorioso like para saber de qué están entendiendo. ¿Ya? No veo su like, no veo su like. No veo su like. Listo. Entonces, otra propiedad es la alta fuerza de cohesión. Fíjense ustedes que gracias a los puentes de hidrógeno que forman las moléculas de agua, hay una fuerza de cohesión. Las moléculas se pueden unir muy fácilmente y fuertemente también. Por eso hay una fuerza de cohesión ahí. Eso es gracias a los puentes de hidrógeno que forman las moléculas de agua. Alta corriente dieléctrica. Las moléculas de agua son muy buenas conductoras de la electricidad. Entonces, cuando se le añade un ion o una sustancia fuera de lo que es la molécula de agua, o sea, una sustancia extraña, se va a producir una corriente. Se va a producir una corriente continua, puede ser. Una corriente que va a transmitir los electrones a lo largo de todo el cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene esa capacidad de poder transmitir fácilmente esa corriente, esas sustancias, a través de todo el cuerpo de agua. Otra propiedad es menor densidad en estado sólido, chicos. Esto es muy bueno, ¿saben ustedes? Esto es una propiedad bastante interesante, porque fíjense ustedes, ¿qué pasaría si el agua en estado sólido o el hielo, en otros términos, no tuviera menor densidad que el agua líquida? O sea, fuera más pesada, por decirlo así, en términos coloquiales. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el hielo? ¿Qué pasaría si el hielo fuera más denso que el agua líquida? Se hundiría. Se hundiría, pues no tendríamos polos, ¿no? No tendríamos casquetes polares. No tendríamos vida tampoco. Porque si no hay una superficie gélida, no hay una superficie helada, entonces, ¿dónde van a vivir esos animales, esa fauna, ¿sí? Que vive sobre el hielo, pues se hundiría, ¿verdad? Entonces, esta es una propiedad importante que tiene el agua. Menor densidad en estado sólido. Otras propiedades, acción disolvente, conducción eléctrica, ya lo dije también, ¿no? El agua es un gran conductor de electricidad. Es una propiedad interesante también. Capilaridad y tensión superficial, ¿sí? Cuando hablamos de acción disolvente, decimos nosotros que el agua es el dispersante, la sustancia
que es dispersante universal, permite dispersar la mayoría de elementos de la naturaleza, por eso tiene una acción disolvente. ¿Sí? Dispersa las moléculas de otras sustancias a lo largo de todo el cuerpo líquido. ¿Se entiende esta propiedad? Es como, por ejemplo, yo le echo cocoa a mi agua hervida, ¿y qué va a pasar con la cocoa? Se va a dispersar, ¿verdad? En todo el cuerpo de agua. Weimer, te escucho. ¿Dónde está tu cámara? Sí, profesor, Tu disculpe, cámara. tengo algunos inconvenientes con el internet y si es que Ya. el activo me bota. A Sí, ver. una consulta. Usted dijo que el agua en estado sólido presenta alta densidad, entonces, si hablamos No, del no. agua en relación. Menor ¿Cómo? densidad, menor Ajá, sí, sí, densidad. menor densidad en estado Mayor sólido. no, menor densidad. Ya, sí, me confundí. Entonces se podría decir que el agua en relación al aceite, ¿cuál tendría mayor densidad? Ya, muy buena pregunta. En este caso, ¿qué es lo que pasa cuando juntamos agua con aceite? ¿Qué es lo que primero tenemos que saber qué es lo que sucede, pues? ¿Qué es lo que sucede? Yo he visto que el aceite Dispersan. flota, no se pueden mezclar. Ya, entonces eso quiere decir que entonces el aceite es menos denso que el agua, porque tenemos que ver quién queda abajo, pues. ¿Quién es el que queda abajo cuando juntamos agua y El aceite? agua. El agua. Ajá. Sí. Entonces el agua sería más densa que el aceite. Ujú. Ah, ok, gracias. O sea, para no confundirnos, el aceite, porque el aceite es el que queda arriba, ¿verdad? El aceite sería menos denso que el agua, porque el aceite va a quedar arriba. ¿Ya? ¿Se entiende o no, mi querido Weimer? Sí, sí, profesor, todo claro. Ok, excelente. Gracias por tu pregunta. Ojo que ahorita estamos hablando solamente del agua, no estamos hablando del aceite, ¿eh? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿en dónde me quedé? En acción disolvente, ¿no? Ya, en acción disolvente. Entonces les decía que cuando yo, por ejemplo, le echo cocoa a mi cuerpo de agua, a mi agua hirviendo, estas partículas de cocoa se van a dispersar, ¿verdad? Se disuelven, pues. Entonces, es una propiedad del agua, acción disolvente. Conducción eléctrica, ya lo repetí, es un gran conductor de la electricidad. Capilaridad, no, porque obviamente va a permitir que se junten una molécula de agua, que se junte con otra, no, y van a estar ahí, pueden emparejarse. Tensión superficial, interesantísima la tensión superficial, chicos. ¿Ustedes han leído alguna vez o han escuchado sobre algunos seres vivos que pueden caminar o patinar sobre el agua? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, profesor. Sí, Ya, los insectos. van a investigar, por favor, sobre gérridos, ¿ya? Investigar sobre los gérridos, con G de Guatemala. Gérridos. Investigar sobre los gérridos. Ojo, vuelvo a repetir. En los exámenes, las preguntas que yo naturalmente mando son 80% lo que explico en clase, lo que explico, ¿ya? Lo que explico, 10% las tareas que les deje y 10% las investigaciones. Por eso siempre les digo, investiguen. Cuando yo les digo investiguen, tienen que leer, pues. Y tienen alguna consulta sobre las investigaciones, las hacemos en clase. ¿Ya? Por ello, investiguen sobre los gérridos. Cuando digo los gérridos, me refiero a su desplazamiento, ¿ya? Entonces sería ahí investigar sobre el desplazamiento de los gérridos. Entonces ya les voy adelantando que los gérridos son una especie de insectos, son una familia de insectos del orden Hemiptera que se desplazan en corrientes de agua, en cuerpos de agua. También se les llama insectos patinadores, ¿ya? Patinadores. Entonces, le estaba diciendo que esta propiedad que le permite a un ser vivo poder desplazarse sobre cuerpos de agua es gracias a la tensión superficial. Tensión superficial, ¿sí? Y la tensión superficial es una propiedad que tiene el agua que permite que la capa superior de agua, ¿ya? Que la película superior de agua, la capa superior, la primera capita del cuerpo de agua, esté bastante unida, esté bastante formada, esté bien ahí, bien estructurada. Esto se da gracias a los famosos enlaces puentes de
Puentes de Hidrógeno. hidrógeno, ¿sí? Gracias a los puentes de hidrógeno es que se dan estos enlaces y son muy fuertes. Justamente esto va a permitir que esto permite que muchos objetos floten, pues. ¿Ya? Y también permite que algunos insectos, que otros seres vivos puedan desplazarse, algunas especies de lagartijas, ¿no? Pero también ellos han desarrollado estructuras especializadas para que puedan patinar, para que puedan, pues, desplazarse sobre cuerpos de agua. No es que yo, por ejemplo, me voy a meter a un río y voy a caminar sobre el agua, no. Bueno, Jesús en la Biblia dice, ¿no? Que puedo caminar sobre el mar. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, sigamos entonces. Vamos con distribución del agua. ¿Cómo es que está distribuida el agua en nuestro cuerpo? ¿Cómo es que está distribuida en todos los seres vivos? Fíjense ustedes que el agua corresponde al 60%, ¿ya? Corresponde al 60%, ¿sí? De la conformación de nuestro cuerpo. Vuelvo a repetir, nuestro cuerpo está formado en un 60% básicamente por agua. Les doy 2 minutos para que lean esta diapositiva, ¿ya? Vamos leyendo todos, por favor. Muy bien, Edwin, vamos leyendo, por favor. Distribución corporal, ¿sí? Del agua. Sí, profesor. Léeme, por favor, ese cuadradito, ¿ya? Ese mapa conceptual. Ok, de distribución corporal en el que se encuentra un 60% en el agua intracelular y el agua extracelular. En el agua intracelular, 2/3 o el 40% del agua corporal se va entre el agua libre y el agua ligada. Y el agua extracelular, que es el 1/3 o el 20% del agua corporal, se divide entre el agua vascular, que va el 5%, y el agua intersticial, que va el 15%. Correcto.
lo de abajo también, por favor. Ok. En una persona de 70 kilos aproximadamente, 60% de su peso es agua y este se distribuye tanto dentro de sus células como también en el medio externo, ya sea en los vasos sanguíneos, espacios articulares, conductos nerviosos, etc. Miren, chicos, entonces que el agua que está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? El agua que está en el cuerpo de los otros seres vivos, ¿correcto? Está conformada por agua intracelular y agua extracelular. Sencillo, agua intracelular se refiere al agua que está dentro de las células, pues por eso dice intracelular. Intracelular se refiere nuevamente, vuelvo a repetir, a el agua que está dentro de la célula. El 40% está dentro de la célula. Y esto a la vez se puede dividir en agua libre y agua ligada. Por su contrariedad, el agua extracelular obviamente es el agua que está fuera de la célula y corresponde al 20% del agua corporal. Esto a la vez se divide en agua vascular con un 5% y agua intersticial en un 15%. ¿Sí? Muy bien, vamos a leer la parte derecha que nos va a explicar un poco más sobre las diferencias entre agua intracelular y agua extracelular. Nos va a explicar las características. Bien, vamos a leer entonces, Juan Pablo Ramos, háblame sobre el agua intracelular, por favor, rapidito, ¿ya? Ya. Agua intracelular. Dentro de las células, 2/3 del agua corporal, 28 litros. Se divide en agua libre que 95% es usada como solvente intracelular. Comprende al agua metabólica, aquella que es el resultado de la degradación o metabolismo de carbohidratos, lípidos, etc. Y por agua ligada, el 5% forma los puentes de hidrógeno en las proteínas. ¿Sí? O sea, sencillo, miren, agua libre, su mismo nombre lo dice, agua que está dentro de la célula que no está ligada a otras sustancias. Agua ligada es agua, entonces, que está unida, las moléculas de agua van a estar unidas a otras sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso nos habla que está unida a las proteínas. ¿Se entiende? Like, por favor, si están entendiendo, si están comprendiendo, si está quedando claro. Muy bien. Agua extracelular. Weimer, te escucho. Estoy observando una contradicción en el agua intracelular. Abajo en la parte inferior dice 5%, pero en el mapa conceptual dice 2%. No comprendo esa parte. Ya, correcto. Muy bien. Hijo, en realidad no es una contrariedad, simplemente que el cuadro 1 con el cuadro 2, a ver, ¿cómo te explico esto? O sea, son diferentes respecto a los porcentajes. Recuerda que los porcentajes son eso mismo, son porcentajes de un valor cualquiera, de un valor X. Ahora, en el primer cuadro se refiere al 2%, estamos hablando del agua ligada, ¿no, Weimer? Estamos hablando del agua ligada. En este caso, correcto. En este caso, el agua ligada del 2%, ¿sí? El que ves aquí, se refiere al 40% del agua intracelular. O sea, de ese 40% de agua intracelular que está en nuestro cuerpo, el 2% es agua ligada. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Correcto, muy bien. Vamos al siguiente cuadrito entonces. En el siguiente cuadro nos habla específicamente del agua intracelular. O sea, si hablamos de todo el agua intracelular, estaríamos hablando de qué porcentaje, hijo. Fíjate Del que es otro... 100%. Exacto, estamos hablando únicamente del agua intracelular. Y ese es el total. Estamos hablando ahora ya no estamos hablando del cuadrito de la izquierda, ojo. No estamos hablando de la distribución del agua en el cuerpo, que es el 60. Estamos hablando únicamente del agua intracelular. Entonces, cuando ya estamos hablando de una variable X, en este caso la variable es agua intracelular, entonces todo este conjunto de agua intracelular corresponde a ¿qué porcentaje? 100%, del cual 95% va a ser agua libre y 5% va a ser agua ligada. ¿Se entiende, hijo? Sí, ahora me quedó claro. Gracias. Muy bien, excelente. A ver, el profe Ronaldo también sabe matemáticas. ¿Mm? Muy bien. Agua extracelular, para no perder mucho tiempo. Andy,
Leyendo, por favor, agua extracelular. Agua extracelular. Fuera de las células, de 1/3 de agua corporal, 14 litros se distribuyen en agua vascular, 2 a 3 litros se distribuyen en la plasma, sangre, agua intercelular, 11 a 12 litros se encuentran construyendo el líquido sinovial LCR. Líquido cefalorraquídeo. Agua extracelular, sencillísimo, o sea, fuera de las células. Se divide esto en agua vascular y agua intersticial. Vascular quiere decir que está dentro de algún conducto, ¿verdad? Algún conducto corporal. En este caso, los vasos sanguíneos, pues. ¿Sí? Los vasos sanguíneos transportan sangre. Y en los vasos sanguíneos que transportan sangre encontramos al plasma. Y el plasma básicamente está conformado por agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende, mis queridos alumnos? Sí, profesor. Muy bien, sigamos. Listo, eso sería respecto al agua. Ahora vamos a ver sales minerales. Sales minerales. ¿Qué serán las sales minerales? Googleen, por favor, googleen todo. Sales minerales en Google, rapidito, ¿ya? Que voy a preguntar a cualquiera. Googleen qué es una sal mineral. ¿Ya? Angeli Brigitte, ¿qué es o qué son las sales minerales? Angeli Brigitte. Angeli Brigitte. Angeli Brigitte. Son moléculas de tipo inorgánico que en los organismos vivos pueden aparecer como cristales. Nada más. Tienen la función estructural y funciones de regulación del pH. Correcto. Entonces, efectivamente, las sales minerales también son biomoléculas inorgánicas que se encuentran dentro de los organismos. Vamos a ver nosotros a las sales minerales disueltas, porque también hay sales minerales ligadas. O sea, sales que están uniéndose a otras sustancias, a otras moléculas. Por ejemplo, cuando hablamos del carbonato de calcio, ¿verdad? Que es un componente que va a formar, ¿qué cosa? La concha calcárea de muchos moluscos, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a los moluscos? Las conchitas, ¿no? Los bivalvos, por ejemplo. ¿Ya? Ellos están compuestos, básicamente, su estructura calcárea por carbonato de calcio. Es una sal ligada, por ejemplo. Pero vamos a ver ahorita las disueltas, sales minerales disueltas. Y podemos ver que las sales, cuando hablamos de sales minerales disueltas, hablamos de iones. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un ion? ¿Alguien sabe qué es un ion? ¿Es una molécula, doctor? Ujú. Básicamente es, claro, sí, es una molécula o un elemento, pero tiene una característica interesante. ¿Qué característica tendrá un ion? Presentan carga. Carga positiva. Presentan carga. ¿Ya? Presentan carga. Puede ser carga positiva o carga negativa. ¿Ya? Entonces, ahora van a buscar qué es un anión y qué es un catión. ¿Ya? 2 minutos para que busquen anión y catión y me terminan de leer esta partecita, ¿ya? Vamos buscando qué es anión y qué es catión. Buscando. Esto lo van a ver en química también, ¿ya? Weimer, te escucho. El anión tiene carga negativa, tengo entendido, y el catión carga positiva. Excelente, muy bien. Vamos leyendo entonces, ¿ya? Ya su compañero Weimer lo dijo, entonces vamos leyendo la diapositiva.
Muy bien, mis queridos estudiantes, sigamos entonces. Tenemos a los aniones y tenemos a los cationes, ¿sí? Por ejemplo, al anión cloro, a los fosfatos, ¿sí? Son componentes de muchas sustancias en los seres vivos. Ya se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Carbonatos, que expliqué, ¿no? Por ahí un ejemplo. Bicarbonatos, nitratos en los productos de excreción. ¿Ya? Y tenemos a los cationes también. Los cationes, como dijo su compañero Weimer, son aquellos que presentan una carga positiva. Es decir, han perdido electrones, ¿ya? Por ejemplo, el catión calcio, catión sodio, magnesio, hierro, ¿sí? Potasio, ¿correcto? Entonces, esos son aniones y cationes. Vuelvo a repetir, estas sustancias, estas sales minerales, se encuentran dentro de nuestro organismo. ¿Qué funciones tendrán estas sales minerales? Milagros, Chinchayá, leyendo. Mantenimiento de la homeostasis, mantenimiento del grado de salinidad en los organismos, regular la actividad enzimática, regular la presión osmótica y el volumen celular, generar potenciales eléctricos, regular el pH, sistemas tampón fosfato, tampón bicarbonato. Ok, disculpen. Ya hemos hablado nosotros en la clase pasada sobre la homeostasis, ¿verdad? ¿Qué era la homeostasis? Estado de equilibrio. Weimer. Ajá. Un estado de equilibrio del organismo. Un estado de equilibrio de los seres vivos. Muy bien. Entonces, las sales minerales justamente permiten que se produzca la homeostasis también, que se produzca ese equilibrio dentro del organismo. ¿Qué más? Mantenimiento del grado de salinidad en los organismos. ¿Sí? ¿Han escuchado de la ósmosis? Investigar sobre ósmosis, ¿ya? Investigar sobre el proceso de ósmosis. Escriban ahí. Weimer, Creo que se refiere al transporte de agua. ¿ya? Agua y sales minerales también. ¿Ya dijo? Ok. Muy bien. Regular la actividad enzimática. Claro, obviamente que hay muchas sales minerales que permiten regular la actividad enzimática. ¿A qué se refiere con actividad enzimática? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es una enzima? Proteína. Ajá, son proteínas, pero ¿para qué sirven las enzimas? Se utilizan en reacciones químicas, ¿ya? Para poder acelerar el proceso de esa reacción química o disminuir también el proceso de la reacción química. Esas son las famosas enzimas. Las sales minerales también regulan la actividad enzimática, entonces dentro de nuestro organismo. Regular la presión osmótica, les dije, investigar sobre ósmosis, ¿ya? Y volumen celular. Investigar sobre ósmosis. ¿De acuerdo? Son procesos en los cuales intervienen las sales minerales también. ¿Generar potenciales eléctricos? Claro que sí. Cuando nosotros añadimos un anión o un catión, pues obviamente estamos agregando electricidad, ¿ya? Porque presentan carga, pues, presentan carga eléctrica gracias al aumento o disminución de electrones. Gracias al aumento o disminución de electrones, entonces estos iones, estas sales minerales van a presentar una carga. Finalmente regulan el pH. ¿Qué es el pH? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe qué es el Potencial de pH? hidrógeno. Correcto. Potencial de hidronios, ¿ya? Potencial de iones de hidrógeno, ¿correcto? Entonces, cuando dice que regula el pH, quiere decir que las sales minerales van a permitir que el pH en los organismos se mantenga estable. Recuerden ustedes que los organismos pueden presentar un pH o pueden sobrevivir en un pH de medio, básico, ácido o neutro.
¿De acuerdo? Básico, ácido o neutro. Por ahí su compañero le estaba tratando de decir también. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del pH. De la capacidad de que una sustancia o un organismo pueda sobrevivir o puede establecerse sobre un medio. ¿Qué medio, Jimmy? Jimmy, creo que estaba participando. ¿Qué medio? Medio. Jimmy, David, estabas hablando, hijo. Medio. El pH se Ajá. puede estar ácido o alcalino. Ya, En el básico. pH neutro. Ajá. Ya, pH neutro de básico. 7.35 a 7.45. Excelente. Básico o también llamado alcalino, ácido o también neutro. Ya, chicos, cuando es más de 7 es un pH alcalino. Cuando es menos de 7 es un pH básico. Cuando es 7 es un pH neutro. ¿Ya? Eso es química, chicos, química. El profe Renato también enseña química, ¿ya? Pero eso no es mi chamba, pues. Yo enseño biología acá ahorita a ustedes. Estoy enseñando biología, ¿ya? Pregunta hasta acá, ¿todo claro? Dejen su brutal like, por favor, ¿ya? Dejen su brutal like, si es que está todo claro. Si es que está entendible. Miren que estamos despacito, ¿eh? ¿Ya? No veo su like. Georgia, Angeli, ¿no se entiende? Si no dan like, quiere decir que no están entendiendo. O que tienen muchas dudas, que tienen preguntas. Si está todo claro, muy bien, podemos continuar nosotros. ¿Ah? Biomoléculas orgánicas, chicos, ya hemos hablado de las inorgánicas, ahora vamos a hablar de las orgánicas. Esto es una introducción a lo que vamos a ver a continuación, pero para que podamos ver el siguiente tema tenemos que saber qué es una biomolécula orgánica, y lo habíamos dicho también al comienzo, ¿no? ¿Qué es una biomolécula orgánica, mis queridos alumnos? ¿Qué era una biomolécula orgánica? Antonella Dariana. Antonella Dariana, ¿qué era una biomolécula orgánica? Cualquiera que se pueda dividir en carbohidratos, lípidos. Sí, sí, eso es lo que dice ahí la pantalla, pero al principio yo expliqué que era una biomolécula orgánica. Primero expliqué que era una inorgánica y luego dije que era una orgánica. Lo que hemos visto hace ratito eran biomoléculas inorgánicas. Ahora vamos a ver biomoléculas orgánicas. ¿No? Presentan enlaces de carbono. Ajá, presentan enlaces carbono-carbono. ¿Sí lo he dicho, chicos? ¿O no lo he dicho? ¿No lo he dicho? Por favor, háganme recordar, ¿ah? De repente estoy hablando mal. Estoy equivocando. Sí lo he Sí dicho, lo ¿no? dijo, profesor. Muy Sí. bien, excelente. Las biomoléculas orgánicas, gracias a los que participaron, las biomoléculas orgánicas son biomoléculas que presentan enlace carbono con carbono. O sea, al menos, por lo menos van a haber dos carbonos unidos ahí. Entonces, cuando ya vemos esa unión de dos carbonos, ya podemos hablar nosotros de una biomolécula orgánica. Y tenemos diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, miren ustedes, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y en las posteriores clases vamos a ver estas biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. La unidad básica de los carbohidratos, los monosacáridos. Ya lo vamos a ver ahorita, no se asusten. Unidad básica de los lípidos, ácidos grasos. Unidad básica de las proteínas, aminoácidos. Unidad básica de los ácidos nucleicos, los nucleótidos. ¿Ya? Clasificación, función. Ahí pueden ver ustedes, por favor, para que le den una lectura en su casa, para que tengan más o menos una idea de qué es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Si no hay preguntas, dejen su like de que se ha entendido todo. Vuelvo a repetir. ¿Ya? Muy bien. Juan Carlos, te escucho. No, profesor, disculpe, me equivoqué en vez de dar like. Ya. Listo. Un minuto para que vayan a tomar agüita o vayan al baño, ¿ya? Vayan rapidito y empezamos con carbohidratos. Vayan rapidito, vayan rapidito.
Recording stopped. Muy bien, jovencitos. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Enciendan su cámara, ya. Enciendan su cámara, por favor. Su cámara. ¿Se ve en pantalla? Confírmenme, confírmenme. Sí. Ok, listo. Chicos, por ahí me están preguntando algunos que suba esta diapositiva. No sé si se refieren a esta. Ya, pero ya está subida ya por si acaso. Ya, ojo que el profesor Nato siempre cumple con todo lo que se hace en clase. Ya, y todo lo que vamos estudiando ya lo vamos colgando. Esta clase que estamos haciendo ahorita, que vamos a hacer ahorita, ya está subida ya. Recién la vamos a hacer. Entonces, así estoy subiendo los temas, ya no se preocupen. Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En lo que queda de tiempo. Fernanda, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Semana 2. Recién, mire, estamos en semana 2. No nos hemos atrasado un poquito por el lunes. Definición, características y componentes de los carbohidratos. Y su función. Correcto. Muy bien. Eso vamos a ver en la semana 2, a los carbohidratos, ¿ya? Jacqueline Rojas, ¿qué es un carbohidrato según el diccionario? Lo que está en la parte inferior de tu pantalla. ¿Qué es un carbohidrato? Ya. A ver. Según lo que dice tu pantalla. Sí. ¿Ya? Nombre masculino, sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua, que contribuye a las reservas energéticas de las células, animales y vegetales. Está compuesta por un número determinado de átomos de carbono, un número determinado de átomos de oxígeno. Perdón. Recording in progress. ¿Está? De carbono y... Espera, no se ve completo. ¿No se ve completo? Sí, no me sale la parte de abajo. Ahora. A ver. Ahora. Ya. Ya, ahora sí, a ver. Nuevamente, lee, por favor. Nuevamente. Sustancia orgánica. Ya. Sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua, que contribuye a las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Está compuesta por un número determinado de átomos de un carbono, un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Correcto. Entonces, gracias, Jacqueline. Efectivamente, eso es lo que nos dice el diccionario sobre los carbohidratos. Es una sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua, constituye las reservas energéticas. Ojo, eso es importante, constituye las reservas energéticas. Eso quiere decir que los carbohidratos nos van a dar energía, ¿ya? Ojo con eso.
Muy bien. Está compuesta por un número determinado de átomos de carbono, oxígeno y hidrógeno. ¿Sí? E hidrógeno. ¿De acuerdo? Un carbohidrato está compuesto entonces, vuelvo a repetir, por átomos de carbono, átomos de oxígeno y átomos de Hidrógeno. Correcto, muy bien. A los carbohidratos también se les llama glúcidos o azúcares también. ¿Estamos? Carbohidratos, glúcidos, azúcares son sinónimos, ¿ya? Muy bien. Ya hemos visto entonces la diferencia entre biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. ¿Sí? ¿Ya hemos visto esto? ¿Todos están de acuerdo conforme con lo que está acá en su diapositiva ahorita? Sí, profesor. Sí, ya lo hemos visto, ¿no? ¿O hay algo más que Sí, resaltar, profesor. algo más que explicar? Ok, sigamos. Biomoléculas, ya está, otra vez. Inorgánicas y orgánicas. Ya lo hemos visto también. Hemos visto las inorgánicas y ahorita estamos viendo las orgánicas. Muy bien. Ahora dentro de las moléculas, de las biomoléculas orgánicas, nosotros podemos encontrar, ya sabemos, a los carbohidratos, a los lípidos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en estas imágenes son representaciones de dónde podemos encontrar esas biomoléculas. Por ejemplo, en el hígado podemos encontrar, ¿qué cosa? Podemos encontrar carbohidratos, ¿sí? Ya lo vamos a explicar más adelante. En el hígado podemos encontrar carbohidratos, fíjense ustedes. Es la reserva de glucosa de nuestro cuerpo, ¿ya? En el hígado. A su lado derecho pueden ver ustedes ejemplos de algunos lípidos, ¿ya? Alimentos que contienen lípidos. Las proteínas que permiten la tonificación de los músculos. Las proteínas, ¿sí? Las proteínas están en los músculos, entonces podemos encontrar proteína en los músculos. Finalmente, los ácidos nucleicos son base de las cadenas de ADN y ARN que permiten la expresión genética en los seres vivos. ¿Sí? Muy bien. Ahí está más o menos la estructura química, ¿verdad? De los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos. Ahí lo pueden ver. La unidad básica de los carbohidratos que vamos a ver el día de hoy son los monosacáridos. ¿Ya? Miren ahí su estructura química tridimensional, la bidimensional. Ahí se puede ver, ¿sí? La estructura química de estas biomoléculas. ¿Orgánicas o inorgánicas? Estamos viendo. Orgánica. Orgánica. Muy bien, excelente. ¿Qué es un glúcido? ¿Qué es un glúcido? Lorena Paola, según lo que está en tu pantalla, ¿qué es un glúcido? O carbohidrato o azúcar, ¿qué es? Vamos. También llamadas azúcares, son moléculas del tipo ternario, 3 átomos diferentes, siendo carbono, hidrógeno y oxígeno, mayormente solubles en agua. Tienen la función de generar energía de corto plazo y estructura. Correcto. Vuelvo a repetir, un glúcido, un carbohidrato o un azúcar es un compuesto ternario. Sí, es una molécula ternaria que está formada por 3 átomos diferentes, por 3 tipos de átomos diferentes: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Correcto? Solubles en agua, la función, sigo insistiendo, generar energía. Esa es la función principal de los carbohidratos, generar energía, la energía que necesita nuestro cuerpo, la energía que necesitan los organismos para poder llevar a cabo sus funciones básicas. Muy bien, ya sabemos qué es un carbohidrato. Vamos a ver ahora su clasificación. ¿Sí? Clasificación. Fíjense ustedes ahí cómo es que los glúcidos se van a clasificar. Pueden formar entonces, para poder clasificarlos, pueden formar osas o también óxidos, ¿ya? Vamos a ver primero qué es una osa, eso es sencillo. A las osas también se les llama monosacáridos. ¿Y recuerdan que era un monosacárido? ¿Alguien recuerda que era un monosacárido? Lo hemos repetido bastantes veces también, ¿no? ¿Qué es un monosacárido? ¿Alguien recuerda qué es un monosacárido? Un monómero. Monómero de los carbohidratos. ¿Sí? Es el monómero de los carbohidratos. Cuando hablamos de monómero, para los que no saben, para los que están aprendiendo, un monómero sería la unidad, ¿no? Un monómero es la unidad básica de una determinada sustancia. En este caso de los carbohidratos, la unidad básica sería un monosacárido. Entonces, un sinónimo de los monosacáridos serían osas. Cuando hablamos de una osa, hablamos de un mono. Cuando hablamos de una osa, hablamos de un monosacárido.
monosacáridos. Sí, no estoy hablando de la hembra del oso, ¿ya? No estoy hablando de la hembra del oso, por si acaso. Muy bien, esas son las osas. Y tenemos también ahora a los ócidos. Ócidos. Los ócidos a la vez se pueden dividir en holócidos y también en heterócidos. ¿Ya? ¿Qué son los holócidos, chicos? Son carbohidratos que están formados únicamente por osas. O sea, por monosacáridos, por solamente monosacáridos. Ellos son los holócidos. Holo significa igual, ¿ya? Para que lo aprendan mejor. Holo significa igual. Eso quiere decir que esos carbohidratos están compuestos únicamente por monosacáridos. ¿Sí? Y los heterócidos, entonces, ¿qué sería? También son carbohidratos, pero que aparte están conformados por monosacáridos, también tienen algo extra. Pueden estar ligados a otras sustancias, a otras moléculas orgánicas. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre holócidos y heterócidos? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Dejen su like, por favor. Ya saben, siempre, si es que están entendiendo, dejen su like. Ahí nos vamos a quedar, mis queridos alumnos. Ya, próxima clase, avanzaremos, terminaremos este tema, ya. Veremos si es que hay alguien más que va a exponer y pasaremos a la semana 3 rapidito, ya, porque tenemos que terminar. La semana 3 es para la semana 3, entonces tenemos que terminar con todos los contenidos. Muy bien, chicos. Si no hubiera ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, ahí nos quedaríamos. Recording stopped. ¿Todo claro? ¿Qué tal estuvo la clase hoy día?